Señor embajador, señora Piñón, señoras y señores, buenas tardes a todos. Permítame que les exprese mi gran alegría por poder contar hoy con la presencia de una escritora tan reconocida, tan prestigiosa y tan buena como escritora, y supongo que como persona, como doña Nélida. Eso más. Doña Nélida es una vieja amiga de esta casa. Ha estado aquí ya, si estoy bien informado, desde hace años. Creo que presentó aquí Las voces del desierto en el 2005. Estuvo presidiendo una semana de autor con toda su obra aquí en el 2007 y presentó también El corazón andariego en 2009. Y hoy está aquí para presentarnos o hablarnos de su última obra, que es La camisa del marido, un conjunto de 9 relatos en que una vez más doña Nélida da expresión a su maestría en el arte de escribir, su sensibilidad y su capacidad para narrar historias que atrapan, que interesan y que conmueven. Con ella están hoy Pilar Reyes, la editora de Alfaguara, y Juan Cruz, escritor, editor, periodista español, y ambos van a acompañar a doña Nélida para esta sesión de Escribo, que como saben es un ciclo que dedicamos a los autores más famosos de Iberoamérica para que hablen de su obra y que nos cuenten también cómo escriben y por qué escriben. Muchas gracias a todos. Soy Antônio Simões, el nuevo embajador de Brasil, y tengo mucha alegría de estar acá con Nélida Piñón. Cuando yo era un joven segundo secretario, hace mucho tiempo, en principio de los años 90, en otro país de Iberoamérica, en Chile, yo tuve el placer de recibir a Nélida Piñón allá en la Feria del Libro, que era el principal evento cultural de Santiago en aquel momento. Nélida es una gran representante de nuestra literatura, que es una literatura muy interesante y muy poco conocida. Y Nélida tiene una ventaja adicional. Además de ser una persona muy simpática y con una tremenda disposición de viajar y mostrar la cultura brasileña, es una mujer. Es una representante de las mujeres escritoras. Y es importante que ustedes también tengan presente cómo las mujeres escritoras son importantes en Brasil. Hoy vamos a escuchar un poco de lo que cuenta Nélida, de lo que tiene en su obra y sobre todo un poco de lo que hay en Brasil y un poco de una realidad que es una realidad de muchos otros países de Iberoamérica, porque acá en ese universo estamos en el universo de la familia. Y en ese universo, en ese imaginario tan lindo, en esa sala tan bonita con ese jardín al fondo, vamos a escuchar historias que tengo certeza van a hablar un poco adentro de nuestra alma. Muchas gracias. Es indudable que Nélida Piñón es una referencia de la literatura brasileña actual. Es indudable que Nélida Piñón es una referencia de la literatura actual. Y yo diría más, por supuesto, habla del Brasil de hoy, pero yo creo que Nélida ha cumplido un papel, y por eso me parece muy importante estar aquí hoy, un papel de unión entre la literatura portuguesa, pues brasileña, y la literatura en español, diría, entre América Latina y España, inmenso. Yo creo que en muchos sentidos, Nélida lo podrá decir mucho mejor que yo, somos inmensos desconocidos entre las dos lenguas, y creo que Nélida ha cumplido un papel fundamental para romper un poco esa especie de muro que hay entre nuestras dos culturas, que es un muro absolutamente artificial. Y por supuesto que esté aquí, que sus libros se acojan, cada libro suyo en traducción, que se acojan como si fuera un libro escrito en nuestra lengua, es una demostración de que esos vínculos son absolutamente permanentes. Nélida dijo un día: un país sin literatura es un país mediocre. Yo creo que
no hay mejor frase para explicar el poder de la literatura para describir un lugar. Este libro que publicamos hoy, La camisa del marido, es un libro de cuentos, son 9 relatos, es la vuelta, digamos, a la ficción de Nélida. Desde el año 2005 no publicábamos un libro de ficción suyo. Los últimos 3 libros que hemos publicado, El aprendiz de Homero, Corazón andariego y el libro de horas, eran libros de ensayos, memorias, reflexiones. Esta es su vuelta a la ficción, y además me gusta muchísimo que sea en este formato de relato, que yo creo que a Nélida le viene especialmente bien. Son relatos, a mi juicio, perturbadores. Todos, como el embajador bien ha dicho, tienen que ver con el tema de la familia o del hogar, y yo creo que no estaría revelando mucho al decir que tiene la mejor herencia de Ana Karenina. Yo creo que todos recordarán ese inicio de todas las familias felices se asemejan, cada familia infeliz es infeliz a su modo. Bueno, pues estos son 9 relatos de infelices a su modo, y yo creo que lo disfrutarán muchísimo. La prosa de Nélida es absolutamente espléndida aquí, llena de detalles que dan cuenta del carácter de esos personajes y de la tensión que existe entre ellos. Bueno, y le agradezco enormemente a Juan Cruz haber aceptado presentar el libro y conversar con Nélida, porque es un gran lector de Nélida y un gran amigo, y creo que es la mejor manera de conversar sobre literatura. Antes de terminar, me gustaría hacer aquí un pequeño homenaje a alguien que yo creo que marcó como nadie el mundo editorial, esa gran señora que es Carmen Balcells. Y aquí hay algo como de coincidencias extrañas. Yo le mandé el primer ejemplar que recibí del libro a Carmen, y ella me contestó un mail precioso y muy en su estilo. Me va a permitir leerlo aquí. Me dice: querida Pilar, muchísimas gracias por enviarme la primicia de este libro de Nélida Piñón, que me gustó muchísimo y que recuerdo que a ti también te gustó. La portada, las solapas, todo me parece estupendo. Y entre signos de admiración, ojalá consigas venderlo bien. Carmen, muy bien. Y además esto fue, bueno, pocos días antes de que Carmen muriera, así que, bueno, me parecía bonito traerla, evocarla. Obrigada. Juan. Bueno, yo coincido en un sustantivo, ¿no? Este libro es extremadamente perturbador, pero también es energético. Se sale uno de este libro deseando viajar aunque no haya trenes, deseando enamorarse aunque no haya mujer u hombre, deseando ser un ser de ficción que lo habite, ¿no? Porque está lleno de seres de ficción realmente extraordinarios, seres de ficción que a veces provienen de la propia realidad y son, como decía Pilar, trasuntos en muchos casos de esa Ana Karenina, que por otra parte inspiró uno de los títulos más hermosos de la última etapa de Carlos Fuentes, Todas las familias felices. Carlos Fuentes fue, como no, un gran amigo de Nélida Piñón y un gran amigo de Carmen Balcells. Y hablando de esas coincidencias, que en el caso de Carmen Balcells, como en el caso de Nélida Piñón o en el caso de Cortázar y de tantos, no son en realidad coincidencias, sino son tejidos de la ambición que tiene la vida de prolongarse gracias a estas grandes personas, más que personalidades, grandes personas que nosotros hemos tenido el privilegio de conocer. La tarde en que yo le conté a Carmen Balcells que había muerto su amigo Leopoldo Rodés, ella se quedó sin aliento y al cabo de un rato me llamó, de la manera que ella tenía de llamar a las personas, no para
darles una recomendación, sino para recomendarles una orden, recomendarles el cumplimiento de una orden. Y entonces ella me dijo, agarra un papel y escribe y ponlo donde sea. Me he quedado sin aliento, cosa que ya era evidente por la llamada anterior. Y entonces yo hice que mi artículo sobre Leopoldo tuviera en algún lado, porque no me fiaba de que los periodistas a los que yo le iba a dar la nota, Carmen Balcells dice, no, yo lo puse en el mío, por si acaso no entraba en el otro. Y fíjate tú lo que pasó inmediatamente después, ¿no? Yo fui a verla a Barcelona y claro, allí revoloteaba la presencia de Nélida Piñón. Nélida Piñón era en aquella casa la presidenta de la República. Y ahora que está aquí el embajador de Brasil, debo decir que nosotros, señor embajador, aparte de a usted, como es natural, consideramos que la embajadora de Brasil perpetua aquí en este país y en las Islas Canarias es Nélida Piñón, es embajadora plenipotenciaria de Brasil aquí y de Canarias allí, porque ella es la gran especialista en el Padre Anchieta, que como usted sabe, amparó a todos los jóvenes canarios a hacer autostop desde la estatua fantástica que hay en mi universidad isleña. Bueno, así que es muy emocionante tener a Nélida. Nosotros la recibimos siempre como una de las nuestras, con nosotros en Santillana, cuyo presidente de honor está aquí, Emiliano Martínez. Nos ayudó muchísimo a entender Brasil. Lo que yo no me esperaba es que Nélida nos fuera a regalar a los lectores un libro tan erótico. Pues no es el primero. Sí, no, pero tan erótico. Yo me he sentido rejuvenecer en algunas partes de este libro, y como esto va a ser una conversación y ya yo no estoy en condiciones de ser tan responsable o de responder de tal manera al erotismo del libro, le pedí a la editora, que sí que es joven y puede todavía tener esas pulsiones, que esté aquí para que me ayude. Entonces, a mí me parece que este libro está lleno de ficción. Es un libro sobre la ficción. Decía el director general que estas sesiones tratan de escribir, del hecho de escribir. Y hay, Nélida, en este libro muchas reflexiones sobre la escritura. Y hay una que yo he subrayado y que es evidentemente dicha por uno de los personajes de ficción y no ficción del libro. Ya no volveré a escribir. Me falta vigor poético para transformar lo trivial en el vuelo espléndido de un pájaro extraviado. Es una hermosísima, Pilar, una hermosísima definición de lo que es la escritura. Lo repito porque yo sé que las personas que escuchan a veces están pensando en si se dejaron la leche al fuego y entonces no oyen bien la definición. Y es, ya no volveré a escribir. Me falta vigor poético para transformar lo trivial en el vuelo espléndido de un pájaro extraviado. Nélida, qué hermosa definición de la escritura, ¿no? Es que la escritura te emociona, ¿verdad? Sugiere que tú tienes que escribir sobre ella. Por detrás de ella hay un pensamiento, hay una acción narrativa dentro de la ficción. Y pienso que también el escritor que convive con el misterio de la creación, que es un misterio que se renueva cada libro, cada momento que empiezas a escribir o pensar en la escritura, ¿no? Te indica, necesita que tú hagas eso. Pero
quisiera, antes de contestarte, saludar a todos. ¿A uno por uno? No, pero quisiera mucho, por ejemplo, agradecer a nuestro anfitrión, el presidente, mi querido amigo Emiliano Martínez, el embajador de Brasil, la diplomata, el presidente de la Fundación de España, Hispánica y Brasil, Francisco Galo, querido crítico brasileño Antônio, no, español, y todos, agradecer mucho sus palabras y a Juan. Es que uno no se puede distraer. La literatura exige atención, vivir en estado de alerta. No hay rede de seguridad para el escritor. Entonces, por eso que he hecho esa interrupción. Pero hablabas que yo siempre he pensado que vivo de una arte que no es solamente crear, hay que pensar en ella todo el tiempo. Y de una manera hasta inadvertida. Cuando estás distraída, tu cerebro produce literatura. Sempre penso que uno escreve 24 horas, não querendo dizer que o escritor é um predador que explota o outro para sacar matéria-prima. Não, é que hace parte de tu plasma, de tu sistema de sangre, não? Então, desde niña, eu pensei que a literatura exigia definições. E meus livros sempre tinham uma poética, a poética do texto, não? Que cobra que se pode introduzir mesmo numa cena muito visceral, muito explosiva. Há pensamento narrativo. Claro que há escritores que são muito mais explosivos, mas eu he sido sempre uma escritora que dê espaço à paixão humana, ao erotismo, como tu has dicho, e, a la vez, a reflexão. A reflexão tem a ver com o mundo do verbo, o mundo verbal, pide essa adesão a la realidade reflexiva. Então, me parece muito natural que, em momentos arrebatados, uno pode imaginar que é produto casi assim inocente. Não, é deliberado. Eu vivo muito em função da literatura. A literatura é minha vida. Me ensinou todo. Me ensinou, incluso, há pouco he dicho a um periodista, quando muito jovem, eu não frequentava os bares populares, por um motivo ou outro. E quando chegava essa oportunidade, ia a um bar, eu pedia um sanduíche de porco, cerdo, que é uma maravilha, um pernil e um guaraná, uma Coca-Cola. E começava a falar com os estrangeiros. E eu sou uma mulher que habla na calle, com quem seja, com absoluta autoridade moral e adesão ao humano. Então, eu me via em um bar popular com uns homens brutais, fortes. Eu disse, não estou de acordo com você, assim. E nunca um gesto meu tradujo uma luxúria inadequada, indevida. Sempre me respeitaram muito, que o gesto que eu fazia era o gesto necessário, indispensável para estabelecer um contato, aunque fosse fugaz. De maneira que foi a literatura. A literatura abre portas, ensina as normas civilizatórias. Quem somos nós sem a legitimidade que a narrativa confere à civilização, ao transcurso civilizatório, verdade? Pero vocês me querem, sou peligrosa porque posso falar horas. Sou grande peligro. Pero, de todas maneiras, quisiera fazer uma observação. Eu sempre tive uma vocação erótica. Não estou falando de minha vida privada, pero no texto Casa da Paixão é livro que é uma grande análise do uso do corpo. Em que medida o corpo, sendo ocupado por uma emoção ou por um acto erótico, de que natureza seja, opera uma transformação no pensamento. Ou seja, o que tu hagas do corpo, o corpo paga com a moneda do conhecimento. Ou seja, altera o pensamento. E isso, em La Casa da Paixão, aunque seja um texto muito erótico, dizem que é um dos textos mais eróticos da literatura de língua portuguesa, é uma vocação que não explote de uma maneira predatória. Lo utilizo sempre que vejo que é inevitável, que há que poner em função casi as normas do corpo, a instituição do corpo, os estatutos do corpo. Y hay cuerpo todo el rato, incluso cuando es la imaginación la que habita el libro. Hay uno de los relatos, El tren,
que está habitado por una imaginación muy poderosa, que es evidentemente un trasunto de un sueño o de la pasión del viaje como sueño, en la que todos los personajes parecen aéreos o inventados, pero está también la gran invención española, la invención del Quijote, que a su vez tú reinventas tanto la figura del Quijote, de Quijano, como la figura de Dulcinea. Y ahí también hay cuerpo. Claro. Y ahí tú incorporas el erotismo posible que Cervantes hurtó en el libro. Tú vas más allá que Cervantes. Yo creo que la carnalidad está en los místicos. ¿Cómo se puede acercar de Dios sin erotismo? Tú ves, los grandes místicos se perdieron en devaneos delirantes, ¿no? Hace poco, ayer, terminé en el hotel, no sé cómo, un texto que me pidieron sobre Teresa de Jesús. ¿Cómo aclarar ese problema de la levitación? Ella no era inocente. La santidad de Teresa no era inocente. Tenía en sí el germen maravilloso del pecado. Entonces, esa carnalidad habla por sí mismo, ¿no? ¿Cómo montar la estructura ósea de un personaje que tiene que ser arquetipo? No creo en personaje único. Yo creo en la fusión de todos los personajes para que cada cual de nosotros nos identifiquemos con. Por eso que Cervantes puede ser leído en China, ¿no? Bueno, entonces esa carnalidad está en el paraíso verbal. La lengua es camino carnal, porque tiene una origen espuria, vagabunda, modesta, y además el verbo hizo el esfuerzo de compensar la búsqueda humana. Entonces pasa por el estábulo las hazañas de Hércules. Entonces yo cuando escribo, yo pienso que mi investidura, estoy investida en el cuerpo. Y cuando el cuerpo está débil, como tú estás diciendo que ya no está tan extraordinario. ¿Quién dijo eso? Alguien ha dicho aquí que nuestros cuerpos no están ya tan buenos. Yo no he dicho eso. Más o menos, una insinuación. Pero yo creo que, por ejemplo, que pongo una música que tiene el deliberado propósito de me exaltar. Yo busco la exaltación. Una vez me preguntaron en la televisión los efectos de la edad. Yo acepté porque yo era víctima de la edad. Pero les he dicho, si ustedes piensan que la edad me va a sacar la emoción, estoy equivocada. Y si la emoción me falla, pago con cheque. Compro mi emoción con cheque. O sea, esa carnalidad que es unísona, es polifónica. En el relato primero, el que da título al libro, La camisa del marido, tú describes de una manera coral, utilizando, digamos, una literatura coral, los distintos desafectos de la vida, ¿no? El odio, la venganza, el desprecio, el desdén, la esperanza malvada en que al otro le vaya mal. Es como una habitación de los horrores de la naturaleza humana, ¿no? del alma humana. ¿Cómo viene a ti una historia? Por seguir un poco este ciclo, escribir sobre escribir. ¿Cómo viene una historia así? ¿Viene primero la metáfora o viene primero la carnalidad de la historia? Puede venir junto, como si no pudiera ser repartido, divididos, no puede venir todo junto, pues de verdad son inseparables, ¿no? Pero, por ejemplo, ese cuento es muy violento. Una especialista en mi obra vino al Río por la promoción del libro y me visitó al día siguiente y dijo, pero qué violencia, pero es necesaria. También redime al ser humano. Nosotros purgamos nuestra existencia a través de esa violencia reconocida, ¿no? Entonces, nesse caso, me pareció que yo
quería analizar la violencia del amor que monopoliza las atenciones y provoca el exilio de los demás. Es un banimiento muchas veces, ¿no? Entonces tú ves que el matrimonio, de alguna manera, se amaba, pero se odiaban. Era todo pautado por una desconfianza profunda y muy conectado con el dinero, que el dinero tiene una fuerza poderosísima, ¿no? Hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y los hijos de verdad fueron educados para que al final sean Caín y Abel. Pero Caín y Abel, déjame la última. Caín y Abel está también, o más bien Caín, está diluido en un cuento en el que un joven espera una herencia y tú detienes su ansiedad y la del lector, porque el lector tiene ganas de llegar al final del cuento a ver qué pasa. Yo no lo voy a explorar el final, pero es cierto que con mano maestra tú vas narrando la ansiedad del chico para descubrir qué tesoro le habrá dejado la tía, claro, con el deseo de que la propia escritura vaya reflejando las dudas que él tiene de si abrir o no abrir el sobre, claro, junto con las que el lector tiene de que el chico por fin lo abra, a ver qué pasó. Y pautado por el poder expansionista de Carlos V. Ha sido deliberado todo eso, porque yo soy yo leo mucho, tengo más de 80 libros sobre Carlos V. Me impresiona Carlos V profundamente, el emperador del Sacro Imperio, ¿no? Entonces, esa es verdad, pero tengo otros cuentos que consideran la herencia como una maldición, ¿no? Porque uno mata, uno es Caín, Abel, es todo por una monedita. Y a la vez también, ¿cómo vivir sin esa moneda? La moneda también tiene un principio moral, porque puede proteger el honor de una persona que no se rebaja cuando está pobre, que tiene dignidad. Entonces el dinero puede, en determinada instancia, protegerte de la miseria humana, no de la pobreza, de la miseria que es tu espíritu. Pilar. No, te iba a preguntar, tú dices que los cuentos obligan a condensar los sentimientos y a ponerlos en cierto modo en una cápsula. Mi pregunta es, ¿qué diferencia, digamos, acá hay como 9 relaciones humanas, todas muy duras, muy difíciles? Mi pregunta es, ¿qué exploración distinta te obliga un cuento a una novela? Bueno, mi vocación, aunque la gente aprecia mis cuentos, ¿no? Ustedes ahora, por ejemplo, pero mi pasión es el desvarío ilimitado de la novela. Es que en la novela cabe todo. Nada es expurgado, no se expurga. No hay, y además yo creo que la literatura se origina del caos del verbo y que no permite expurgo. En nombre de la estética no se expurga el verbo. Entonces, pero claro que después se va limpiando. No estoy hablando de que uno renuncia a un trabajo elaborado, pero esa novela entonces tiene un gran vínculo sociológico, no se desvincula de la memoria arcaica, que está muy presente en la psique humana. Nosotros somos todos dueños de memórias que não conhecemos, porque nossa vida é muito pequena, muito modesta. Temos que roubar a memória ajena para ganhar vitalidade. E mais que isto, mais que roubar a memória contemporânea de nosso tempo, há que buscar a memória de los ancestros, de los gregos. Por isso que tenho mania de falar de los gregos. Tenho que me policiar, porque sempre falo de los gregos. Então, todo isto está dentro da novela. A novela não é a narrativa que uno lê, é muito mais. E, además, permite a liberdade da interpretação, cada qual. O cuento aprisiona muito mais a pessoa, penso eu. Te obriga a seguir as huellas do autor.
E na novela há, de certa maneira, descontrole muito libertário e que me parece muito interessante. Então, esta cápsula que hablaste muito bem, que pequenita, não pode expandir muito porque deixa de ser, passa a ser uma noveleta, como a de Flaubert, os grandes que fizeram noveletas pequenas, pero preciosas, não? Então, o cuento tem essa magia concisa e, además, não pode perder a atenção narrativa. Sí. E tem que justificar sua existência em muito pouco tempo. E por que se está escrevendo aquilo? Há que justificar. A novela permite algumas distrações interessantes do autor. O autor pode ganhar tempo, pode fazer falsas pausas narrativas. E isso é muito interessante da novela. E o cuento não. O cuento, nesse sentido, é implacável. Mas eu sou enamorada, te prometo uma novela muito pronta. ¿Quieres seguir? Intervengo. Mira, es que hay un cuento, el último cuento, que es un cuento sobre el tiempo, me parece, ¿no? Y, en cierto modo, sobre la escritura. Es ahí donde está esa reflexión sobre el pájaro extraviado, ¿no? Pero también ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es que no estoy identificando? Es el último cuento que se titula La desdicha de la lira. Ah, sí. Es un hombre, no voy a decir qué hombre es, pero un hombre llega decrépito. Al final me ha preocupado un poco que está decrépito a los 56 años. Pues Carlos V murió con 58. Bueno, sí, pero no me lo digas más. Es muy simpático. Bueno, y entonces, es un texto sobre el tiempo y, sobre todo, es un texto sobre la decrepitud de los lugares, porque los países se ven decrépitos cuando uno mismo ya no ve ilusión en sí mismo, ¿no? Él dice, por ejemplo, en las plazas se murmura sobre el rey, aunque nadie piense que algo vaya a sucederle, la tristeza lusa es desmesurada, ¿no? Y ahí hay algo que hoy podría ser también una reflexión, ¿no? Qué amargo es, qué triste es ser portugués, qué amargo es ser europeo, qué desgracia ser un hombre. Es decir, que aquí hay tensión en este libro, hay ese puñetazo que es el cuento, pero también hay reflexión. Está esa Nélida Piñón encarnándose en ese personaje para decirnos qué desgracia es ser un hombre o una mujer. Sí, creo que sí también, ¿no? Porque de alguna manera yo, de un lado, soy una mujer que celebro el júbilo, la alegría, la leticia en latín, que es tan bonito, ¿no? Pero a la vez también tengo noción de la finitud, de la muerte. Pienso en la muerte todos los días, me parece muy importante. No significa que la encare con naturalidad, porque cuando estoy en el avión, hay turbulencia, pienso, no estoy preparada para morirme. Sobre todo crispada. Yo quisiera una muerte serena, no sé si hay, pero quisiera. Entonces, esa noción del tiempo me parece extraordinaria. Es uno de los pilares de la narrativa. Machado de Assis, un excepcional, no solamente escritor brasileño, uno de los grandes escritores de la mitad del siglo XIX. ¿Le dedicas el libro? Pues sí. Imagínense ustedes que yo dediqué el libro a un gran muerto. Yo creo que esa no es novedad. Y el padre de todos nosotros, Machado de Assis, él decía que el tiempo es un roedor. Te come toda. Isso me parece uma maravilha. Então, eu sempre pensei em el tempo. E como eles estavam dizendo, é um pilar narrativo. Tienes que conjugar o tempo, o cronos e a memória mnemógenes. Com os dois juntos, te das ao lujo de inventar. Porque a memória traiciona. A memória nunca é a memória mimética, é a memória de compilação possível. E que cada vez que vuelves a pensar num tema ou num episódio já vencido, pensarás de uma maneira distinta. E a la vez também a memória depende da memória ajena, de uma mútua apropriação. Ou seja,
tú eres extranjero hacia ti mismo, muchas veces. Tú eres un extranjero, ¿no? No sabes tanto. Entonces, en ese libro, ese cuento, es mucho más asustador, porque eso ha pasado con el hombre que construyó un imperio de la lengua. Eso, que es Camões. Entonces, ese hombre ha hecho los soportales de la lengua, la belleza arquitectónica de la lengua. Permitió que el portugués se convirtiera en un idioma extraordinario, capaz de atender a cualquier reclamo humano. Siempre pienso que nosotros estamos por detrás de la lengua, que nosotros galopamos como caballo para ver si alcanzamos la grandeza de la lengua. Entonces, ese es el portugués. Entonces, es la historia de una desilusión profunda, pero a la vez es el epílogo de una serie de reflexiones sobre las maldiciones y bendiciones de las familias, pero la gente puede pensar, ¿y dónde está la familia? La familia está en el fracaso, porque poco a poco vas perdiendo los miembros de la familia. No porque se murieron, es que tú ya no tienes más condición, a partir de una cierta edad, de valorar lo que has construido. Te preparas para el mergulho de la soledad. Entonces, la soledad es la familia, y la soledad es el preámbulo, el introito hacia la muerte. El libro está lleno de libros, es el mismo de Camões, pero también está este Amor de Perdição. Ah, sí. Y en Amor de Perdição, de Castelo Branco, que el cuento se llama La quimera de mamá, también introduces reflexiones que tienen que ver con el tiempo, que es también la ilusión de seguir vivo, ¿no? Eso, nos faltaban pretextos para pensar que podríamos transformar la realidad en rara ilusión si nos entregábamos al mar de la esperanza. Es decir, estás introduciendo ahí en la utopía de esta mujer la ilusión, la esperanza, es decir, palabras utópicas, ¿no? Elementos que son metafóricos para luchar contra ese fracaso del tiempo. Ese abandono del tiempo, ¿no? Porque tú has dicho algo muy interesante, es que fuimos educados a creer que la utopía está relacionada con las naciones, con las conquistas. Yo creo, me gusta mucho la utopía del cotidiano, como por ejemplo yo cuando he sido recibida el año pasado, ¿no fue? En la Academia Gallega, ¿no? Yo había que hacer un discurso y lo he hecho con el título A Épica do Corazón. Es una defensa de la inmigración bajo esa visión, ¿no? Ellos practicaron épicas narrativas, épicas que dominaron el océano. Entonces, en ese sentido, me parece que la utopía alimenta el pan de cada día. Hay que hacer sus pequeñas utopías. La narrativa es una utopía, ¿verdad? Que se puede decir es una epopeya, se puede decir que era una épica, pero la modestia del cotidiano es constructor. Por eso que yo, ese aspecto de la mujer me fascina, que los hombres ahora, pobres, están recuperando, porque los hombres pasaron su vida sin un tesoro, su casa. Él conocía, vivía la casa por mediación de la mujer. La mujer se iba, muchas veces moría, y él perdía a la mujer y la casa. Hoy los jóvenes, las personas ya están dando un valor excepcional a la casa. ¿Qué es la casa? Es la modestia del cotidiano. Es la modestia mismo de la grande narrativa, que es hecha de pinceladas, ¿verdad? De un poquito de pan. A mí me encanta hablar de comida. Porque hablo mucho de la sal, el dulce, ¿no es? Las tortas. Porque ¿qué somos nosotros sin un pan? ¿Verdad? No se puede. Los restos son alimentados pelo pan. Todo, tu cuerpo es hecho de pan, ¿no? Entonces, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es que la narrativa, o lo que, como possamos llamarla, se nutre de muchos ingredientes, de muchas instancias, ¿verdad? ¿Cómo hacer una novela? ¿Cómo hacer un texto?
cómo elegir dónde empezar y supuestamente cómo terminar. ¿Tú terminas pensando no inicio o vas inventando a medida que el texto gana consistencia, gana estructura ósea? Yo, por ejemplo, voy pensando mucho, pienso, pero lo que me acciona con fuerza es cuando yo testo la fiebre del lenguaje. Cuando tengo definido esa fiebre, cómo será la temperatura del lenguaje, será cáustica, será corta, sincopada, sincronizada, frases cortas, frases largas, qué efectos voy a tentar sacar de cada definición. Entonces, y además también tienes que definir lo edificio, la estructura del edificio, porque si eso no se define tratando de una novela larga, desmonta, cae, no se pone de pie. Entonces, son los elementos que llaman tu atención y que a la vez es, como tú has dicho, es perturbador, porque tú estás solita como constructora, tú estás solita como una soñadora. No puedes pedir ayuda a nadie, solo a tu conciencia, y aún así falla. Bueno, hay un cuento que creo que es el que más misterio y pasión encierra. ¿Cuál? Pasión no resuelta y misterio no resuelto, que es también una tónica de la mayor parte de los cuentos, porque ella crea la intriga y te lleva con la intriga hasta las últimas consecuencias, pero ni un paso más. Por ejemplo, el cuento La mujer de mi padre, Sí. en el que el chico se enamora de la mujer de su padre y la intriga te va corroyendo porque tú en un momento determinado eres el chico, pero en un momento determinado puede ser también la mujer y puede ser el marido de la mujer de mi padre, y el chico va escribiendo contigo, tú vas escribiendo con el chico y dice en un momento: los dedos se me traban cuando intento coger el bolígrafo. Envidio a aquellos señores que escriben libros, que orientan al mundo con sus palabras. Un poco, y respetando la comparación, es un poco como Hitchcock. De vez en cuando tú misma entras en la narración, ¿no? Sí, y lo he hecho muchas veces. ¿Sí? Incluso hay una novela, La Fuerza del Destino, que yo soy la escriba, pero asumida, Nélida, no Piñón, pero Nélida. Yo soy la escriba que busco fascinar y seducir a los personajes. A la vez también él, sobre todo Álvaro de la ópera Fuerza del Destino, quiere me seducir para que yo le dé espacio acima de lo que él merece. Y ahí, con esto, tú puedes, de alguna manera, aclarar para el lector cómo es el arte de la narrativa. O sea, es la historia, dentro de la historia, y yo fuera y dentro. Yo no me puedo permitir piedad. O sea, cuando Leonora está muriendo porque el hermano le pasa un tiro o una espada, y muchas veces ella pidió: cambia mi destino, pero yo no puedo. O sea, tu poder es pernicioso, es difícil convivir con eso, porque no puedes tener, como he dicho, la piedad, la conmiseración. Mismo la bondad es difícil. Aunque para mí el corazón de todo. Aliás, es una sensación extraordinaria invadir el cuerpo ajeno. Es estúpido. Yo, por ejemplo, siempre busco invadir el cuerpo de las mujeres y de los hombres. Tento transferir lo que es de ellos para mí, porque si no, ¿cómo voy a escribir? No nos esqueçamos que Flaubert decía: aimer, c'est moi. Por tanto, es plausible y recomendable que uno sea hombre y mujer, o sea, sea proteico, de proteo, no de proteína, proteo. O sea, asumir o cuerpo de hombre, de mujer, de piedra,
de todo, e os 4 elementos da Terra, dos pré-socráticos, porque isso te dá uma medida, dilata tu visão do mundo. Tu não tens o direito de renunciar a essa invasão. Há que mirar. Às vezes, eu me vejo defendendo uma atitude masculina que não me gusta como feminista, mas eu entendo a humanidade de sua desesperação, ou de seu desejo. E eu tento muito entender o desejo masculino, descontrolado, e, a la vez, a caridade, porque imaginem-se vocês, os pobres homens. Não, é verdade. ¿Y el femenino? No, eso después. Primero aquí. Tú ves, por ejemplo, ustedes pueden imaginar, nunca he visto esto, estoy escribiendo, nunca he visto esto en papel. El hombre tiene división, ambivalencia tremenda con la mujer, porque él sale de una vía, de un cuerpo, y entra por la misma vía para el placer. Es una desesperación. ¿Cómo aceptar este inaceptable? Estar num sítio de onde eu saí e não entrei. ¿Tú crees que eso es más misterioso que el misterio de la Santísima Trinidad? Pero es que yo no discuto la Santísima Trinidad. Ni pensar, imagínate, no me toca discutir, porque yo tengo una formación teológica bastante bien, ¿eh? Porque estudié en colegio alemán. Pero te viene del padre Anchieta. Y además yo soy una enamorada de Anchieta, ¿no? Y veo que el concepto de la liturgia es muy fascinante para entender la conducta humana, ¿no? Y además también yo siempre hablo mucho de los dioses griegos, ¿no? Y me fascinaría quizás haber vivido, pero con resguardo, porque es un peligro aquel tiempo, entre el siglo III, IV, aunque en IV había Santo Agustín, ¿no? Y a la cabeza extraordinaria. Pero era un momento que se fundían ¿cómo se dice? Que no tiene, nosotros decimos que es un pagán, pero no era pagán. El pagán es quien tenía muchos dioses, no eras un incrédulo. Pagano. Un pagano. Entonces, era un momento que el pobre, el pagano, se creía cristiano y el cristiano cargaba en sus hombros los dioses. Entonces, era un momento fascinante, libertario, un momento libertario, ¿no? Entonces, todo esto siempre me ocupó mi pensamiento, ¿no? Pero he hablado ligeramente de los hombres, pero del feminismo te contesto. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres que te diga? No. Yo le quiero mucho a los dos, y por eso me permito, pero con un gran respeto. Soy una mujer muy respetuosa, ¿verdad? Que Sí, lo eres. soy, pero No, decía que tú hablabas del deseo del hombre, te preguntaba por el deseo de la mujer. claro, bueno, es un ¿Qué clase de volcán es? Bueno, tiene volcanes también. Imagina si no tuviera, solo que es la sismografía para ver dónde va es muy complicado, porque ella ha sido silenciada. Ella es una afásica en el deseo. Afasia, ¿no? Que se dice, no habla. El deseo de la mujer habla mucho menos porque ha sido censurada todo el tiempo. Entonces, la expresión de su deseo es más recatado. Pero claro que hay delirios, no estoy, porque no quiero invadir la cama ajena, pero el delirio está al alcance de todos, ¿no? Y pienso que estamos viviendo, ya hemos empezado a vivir una nueva apología del deseo, por cuenta de la libertad y las oportunidades que las personas están teniendo o están dándose, consentiendo, y sin el sentimiento del pecado, de la culpa. Pero no sé qué va a pasar. Pero yo quisiera que en todas esas revoluciones guardáramos el sentido del honor. Pero aquí, en este libro, hay mucho deseo de invadir la cama ajena, ¿eh? Pero eso como ficcionista yo soy. Como ficcionista invado con absoluta naturalidad. Y me toca. Yo veo, a veces, amigos, y yo, cuando estoy en mi casa, evito de pensar, porque yo sería una anfitriona deselegante. Pero cuando no estoy en mi casa, pienso. Cuando ellos no están en mi casa, pienso. No, es que yo me hermano con los demás, porque yo soy ellos y ellos son mi persona. Nos fundimos, estamos fundidos.
¿Sabes que en España eso tiene una doble lectura? Bueno, no sabía. Estamos fundidos, significa que estamos agotados. fotut. Pero de verdad también. No, pero está bien. Verdad que sí, también. Acepto. No sabía, pero acepto. Yo tenía una pregunta. Hablabas antes de la bondad como tema. Yo creo que tiene mucho más prestigio y narrativamente es mucho más rico construir un personaje malvado o hablar del mal que hablar de la bondad. Como es muy difícil hablar de la felicidad, mucho más que de la infelicidad. Entonces, te pregunto, narrativamente, ¿cómo podría, o si narrativamente es así, si es muy difícil hacer una exploración de la felicidad y la bondad? Muy difícil, creo que tienes razón. Hay el cuento de Catherine Mansfield, La felicidad, ¿no? Su libro. Pero es difícil, porque uno se obliga a crear conflictos implantados en los personajes. Los personajes no nacieron para ser felices. Tiene que crear cargas emotivas y además también oscilaciones de temperamento, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa con la bondad no significa que es dar la moneda a quien necesita. Hay gestos elocuentes. Yo siempre hablo mucho de una de las escenas más extraordinarias que jamás existieron, que es Homero, a Ilíada. Cuando Aquiles, que era un personaje tonto, guerrillero, predador, no me gustaba como personaje. Mire que soy enamorada de Homero, no me gustaba. Pero él mata, delante de la muralla de Troya, mata Héctor, el grande troyano, y lleva sus despojos lacerados para la tienda que está adelante, ¿no? Donde están hace 10 años. Y a la noche descubre que alguien invadió su tienda. ¿Quién es? Príamo, el padre de Héctor. Esa escena es extraordinaria, ¿verdad? Él se arrodilla. Es la escena de mayor misericordia humana. No hay ninguna que se pueda comparar a eso, ni Shakespeare. Shakespeare también no ha hecho mucho. Pero entonces, Príamo se arrodilla y le pide, Aquiles, bueno, vamos a imaginar, Aquiles, por favor, no puedo vivir sin los despojos de mi hijo, porque todos nosotros luchamos para enterrar nuestros muertos. Antígona es una prueba. ¿Quién no mataría para enterrar un padre, una madre, una persona? No puedes dejar los despojos entregue a los buitres. Nosotros somos responsables por nuestros muertos. Muy bien. Entonces, Aquiles, como por milagro, empieza a ser el gran personaje en ese momento. Se le devuelve. O sea, es un momento de alta piedad, conmiseración, bondad, porque también la bondad es tanto. Pero tú hablaste muy bien, pero ¿sabe que yo pienso un poco? No es destino, pero la literatura, vamos a decir, el mundo novelesco, el mundo narrativo, tiende a tomar partido, mismo delante de una acción maligna. De alguna manera, el escritor, consciente o inconscientemente, él define que no puede terminar una novela con la exaltación del mal. ¿Verdad que sí? La tendencia de la narrativa, por tanto, la tendencia de la humanidad, claro que podemos ser feroces, terribles, pero la tendencia es tener una ética misericordiosa. ¿No crees eso? Sí. Tengan, bueno. Hay una tendencia. Hay algo que se corresponde con eso que acabas de decir. Lo que no hay en el libro nunca es la tentación de la moralidad. Ahí se deja al lector, que el lector... Claro. Y por conectar con lo que decía al principio Pilar, hay una frase en el libro que la dice un personaje que define muy bien ese carácter de bien y mal que tienen las familias felices. O sea, la familia es así, nos da alegría, pero también nos mata. Pero a mí me gustaría, por ir terminando, que ya llevamos una hora y tú sabes que ya la gente dejó de pensar que tiene la leche al fuego, pero ahora tiene hambre.
Y es verdad. Empieza a muy tener importante. hambre. Como tú has hablado de pan, tú sabes que en los actos literarios no se debe hablar de comida. Ah, ¿no? Porque la gente entonces empieza a pensar, a hacer imaginación sobre qué habrá. Porque ya ahora no dan como antes cosas al final por la crisis, ¿sabes? Claro, claro. Se trata de abrir el apetito. Exactamente. Las editoriales ya no te dan de comer. Tampoco Pero a los editores. Dan ayuda con los derechos de autor. Exactamente. Bueno, no. Yo quería ir terminando con el cuento más feliz del libro, que es el que celebra la felicidad de la fantasía, que es El tren. El tren es un cuento maravilloso que emparenta directamente a Nélida Piñón, pues por ejemplo con García Márquez, ¿no? y con Sherazade y con los grandes cuentistas que inventan para hacer felices a los personajes que hay en los cuentos, ¿no? Cuenta un poco El tren. Eu já tenho outros textos que, de alguma maneira, estão imbuídos desse princípio, não? O princípio da ilusão, de fazer que a gente se cree em lo que está leyendo. Porque, de alguma maneira, é um princípio estético dos americanos, a suspensão da crença, não? É um trabalho do escritor, ter que convencer que é verossímil, que quando tu seduzes o leitor e ele crê em tudo que vais contar, é possível enveredar por esse tipo de narrativa, não? Porque has seduzido, has acalmado, has serenado o leitor e aí entras com tu narrativa. E a figura desse homem, de alguma maneira... Esse homem é el padre. El padre que viaja en tren. Pero um trem viejo que não viaja, está abandonado. Inventa todo. Pouquinho numa estação de estação de ferro, né? Que é abandonada. É, de alguma maneira, uma alegoria da pobreza. Porque, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, o presidente brasileiro, optou por a rodovia, matou os trens no Brasil, que é um transporte extraordinário, que dá oportunidade à imaginação, é um transporte mais em conta. Bueno, então, o Brasil não tem casi convívio com trem. Eu sou louca por trem. Me encanta o mundo do trem, porque é o mundo das pequenas façanhas, das despedidas. Antigamente a gente chorava na estação. Agora nadie chora. E a gente nem te leva ao aeroporto mais. Eu, por exemplo, não deixo que nadie me leve ao aeroporto. Só vou permitir que é o único momento que vou falar de Carmen. Perdona, ¿puedo interrumpir? Claro. No es cierto. ¿No? Una vez Dionisio te llevó desde Soria, Dionisio, esa historia. te llevó desde Soria al aeropuerto de Barajas, que tendrías que ir a Brasil, y Carmen Balcells llamó a un amigo para que te sacara de la nieve con un helicóptero. No. Cuenta esa historia. Yo voy a intentar contar, pero estaba evitando hablar de esa amiga hermana. Pero Prefiero que cuentes. eso es maravilloso. Sí, pero me emociono. ¿Lo cuento? Sí, porque yo estaba... Es que el otro día en el entierro de Carmen, yo lo estuve hablando con Dionisio. Dionisio era el chofer de Carmen Balcells. Esta es una historia maravillosa. Cuenta. Que explica a Carmen Balcells perfectamente. Luego, si tú me has dejado que yo lo cuente, ¿no? Sí, bueno, es mejor. Entonces, es más seguro para mi emoción. No, entonces, Carmen Balcells me llamaba, igual que me llaman otras personas, para las cosas más estrambóticas posibles. Para que les consiga un fisioterapeuta, un dentista, para que les consiga un pasaporte, para un montón de cosas. Y Carmen Balcells me llamaba para utopías. Qué bonito. Y entonces un día me llamó, era invierno, y yo estaba en Tenerife, y me llamó por teléfono. Dice, Juanito, anota. Nélida Piñón tiene que estar mañana por la mañana en el aeropuerto de Barajas y en este momento está atrapada por la nieve en Soria. Tú sabes que la cadena SER alquila helicópteros para llevar la vuelta ciclista.
Entonces, lo que yo quiero es que tú busques un helicóptero que vaya a Soria y rescate a Nélida Piñón Y la carretera, donde en la estaba. carretera Millares de y coches. le lleve al aeropuerto de Barajas. Entonces, con Carmen Balcells no era posible negociar. Eso era lo que tenías que hacer. Y como yo no digo no ni a nada, yo le dije, vale. Entonces llamé a la cadena SER. Me dieron un teléfono. Conseguí el helicóptero, o la posibilidad del helicóptero. Y entonces llamé a Carmen Balcells. Y Carmen Balcells me dijo, espérate, porque Nélida está a punto de conseguir un hotel de carretera, que era un hotel de putas. Y ahí se pasó Nélida la noche hasta el día siguiente, que ya despejó y se pudo ir a Barajas. Y entonces yo llamé a Nélida Piñón, a través del taxista de Dionisio. Llamé a Nélida Piñón y ella estaba feliz, divertidísima, yendo al aeropuerto llevada por Dionisio. Así que no es cierto que no te lleven al aeropuerto. Sí, es verdad. Pero a propósito de lo que estabas diciendo, hace muchos años, yo tenía, no sé, 20 y pico años y había publicado 2 libros, me invitaron jóvenes de teatro para que fuera con ellos. No sé por qué acepté. Y fuimos no avión da FAB, de la Fuerza Aérea Brasileña. Yo soy muy organizada mentalmente, preparé sanduíches, bocadillo, porque sabía que no había comida, imagínate, en un avión militar. Bueno, pudo alimentar a toda la gente. Llegamos exhaustos en Recife de Pernambuco, y los chicos, todos muy protectores, pero yo pensé, son unos tontos, no vamos a saber dar solución a nuestras vidas. Y fuimos parar num hotel pequeñito. Yo noté que era de prostitutas. Era hotel de paso, pero no les he dicho nada, porque quería descansar y todo estaba bien. Pero ahí los chicos descubrieron, más tarde, de lo que se trataba, no dormiam, quedaron en las puertas de nuestras habitaciones. Por tanto, no es la primera vez. ¿Pero he contado la verdad o no? No, a medias. Ah, bueno, ¿qué faltaba? Después te cuento porque tu narrativa es espléndida, no voy a cambiar nada, no voy a rectificar. La mejor, como dice la película de John Ford, se publica la leyenda. Pero hablando en serio, ese episodio, esa anécdota, refleja muy bien el carácter de Carmen Balcells y el enorme afecto que se tenían estas 2 grandes amigas. 45 años. Oye, ya estaba contando una cosa y le interrumpí. Pero yo creo que le dejamos que ella termine y luego le aplaudiremos y leeremos su libro. Que estávamos hablando del tren, ¿no? Essas pequenitas aldeias, pueblecitos que foram destroçados pelo conceito de progresso, ¿no? Hubo una declaración de obsolescencia humana, que eso es el gran peligro hoy del desempleo, que tú eres viejo a los 40, ya no es más necesario, la obsolescencia. Entonces, eso pasó con los pequeños pueblos brasileños y las casas, las estaciones están abandonadas. Yo partí de eso para hacer, o sea, combinar la miseria y la imaginación. O sea, una imaginación poderosa que tenía fuerza para olvidar la miseria que vivían, la pobreza, la falta de entretenimiento, porque la imaginación es un poder máximo. Si tú terminas tu vida dando comida todos los días a la imaginación, ella es una maravilla. Te protege, te insufla coraje, ¿no? Y además te garantiza casi una vejez mejor, porque una vejez sin vida, sin recuerdos, sin imaginación para inventar, porque somos seres de invención. Nadie puede llegar a la casa sin una invención, sin una intriga. Hay que llevar pan, queso y una intriga. Por tanto, yo creo que vamos a cerrar, ¿no? Nosotros los 3 hablaríamos siempre, pero no conviene. Vamos transferir nuestra conversación para el futuro, nessa misma casa, sob o beneplácito de vuestra generosidad. E da minha querida Ana Maria, que ali está, vigilante São Gabriel Arcanjo ou Miguel, não sei de los dos, uno de los dos,
nos protegendo. Agradecemos mucho a ustedes, muy cariñosos, porque me miraron con afecto y yo se los agradezco mucho. Gracias.